Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrás saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Creo que todos hemos escuchado este dicho: divide y vencerás. Siempre en todo equipo, en toda comunidad, lo que se busca es la comunidad, lo que se busca es la unidad. Y para eso tenemos las leyes. Todas las leyes que se han hecho están hechas para el bien común. Algunas tienen sus defectos, algunas tienen sus situaciones que a lo mejor no son tan imparciales, pero todas buscan el bien común. No es ver a la persona, sino a la comunidad. Y no es que la comunidad se haga a mí, sino yo me tengo que hacer a la comunidad. Ay, es que yo estoy acostumbrado que de donde yo vengo las cosas se hacen así. Sí, pero aquí se hacen de esta manera. Por ahí hay otro dicho que dice, ¿no? A la tierra que fueres, haz lo que vieres. No se va a modificar toda una comunidad, sea colonia, ciudad, comunidad eclesiástica, sea grupo, escuela, trabajo, etcétera. No se va a modificar a mí. Yo soy el que se tiene que modificar a la comunidad. Yo soy el que me tengo que hacer a los demás. Yo tengo que entrar en las reglas que se ponen. Y todas las leyes entonces están hechas para esto, para el bien común. Cuando el bien común se deja a un lado y se empieza a ver el yo o la persona, es cuando empezamos a desviar y empiezan a ver los problemas. Hoy podemos ver en cuanto al gobierno, por ejemplo, en el gobierno civil, algunas naciones donde el que está en el poder es el que manda y se hace lo que él quiere. No es el bien común, es el bien de la persona. ¿Y cómo le llamamos a estos personajes? Dictadores. Tenemos algunos dictadores hoy en día, y no es uno, son varios, ¿verdad? Y vemos cómo la población, todo el pueblo que tienen bajo su autoridad, sufre. Toda la ciudadanía está en problemas. ¿Por qué? Porque no he querido ver que no es lo importante yo, sino el pueblo. Y entonces empezamos a desviar esta unidad, empezamos a desviar el bien común y empieza a haber un caos, empieza a haber una división. Desgraciadamente, nuestro México está pasando por esta situación también.
Las autoridades que tenemos no han sabido hacer comunidad, no han sabido hacer unidad, sino que han dividido a la población. Lo vemos, por ejemplo, a veces a mí me gusta ver o revisar el Twitter, donde no se escribe tanto y las ideas las tienes que poner más en concreto, pero a veces son tan buscan la división, son tan clasistas. Y por ejemplo aquí en México tenemos, ¿verdad?, palabritas nuevas que han existido, los fifís y los chairos, cuando antes no existían estas palabras. Antes éramos mexicanos. Sí, había la clase alta, la clase baja, siempre ha habido esto, pero no había una división tal. Hoy esta división no ha permitido que logremos metas importantes y lo único que hacemos es luchar entre nosotros y dividirnos más. Vamos en camino como otras naciones, esperemos en Dios que todos tomemos conciencia y no caigamos en una división tal. Pero las autoridades no están viendo al pueblo, no están viendo por el bien común. Y esto es algo que dentro de nuestra fe, dentro de nuestra iglesia, de nuestra visión, es algo que el demonio quiere. ¿Por qué? Porque divididos somos más vulnerables. Yo me acuerdo que cuando estaba en formación, una de las frases que decía mucho el padre Rayito y que nos enseñaban a todos era: el que se aísla se muere. No te puedes aislar, no te puedes alejar de los demás. Ay, es que yo tengo mis propias ideas y yo voy a hacerlo así. No, tiene que ser en la comunidad, porque si te separas de la comunidad, eres presa fácil para el enemigo. Y lo vemos en la naturaleza. Ustedes pueden ver ahí los documentales en National Geographic, en el Discovery Channel. Antes había este canal que se llamaba Animal Planet, ya creo que desapareció. Pero hay estos documentales de la vida salvaje de los animales. Cuando los leones, que más bien son las leonas las que cazan, porque los leones no cazan, las leonas cuando van de caza se organizan entre ellas. ¿Y qué es lo que hacen? Tratar de sacar a un miembro de la manada. Normalmente buscan al más pequeño, al más débil o al enfermo, pero tratan de sacarlo de la manada. ¿Por qué? Porque si están dentro de la manada es difícil, pero si están solitos, ya se murieron, fueron comida. Y así también el enemigo nos pone diferentes trampas para poder aislarnos. A mí me da lástima ver cómo hoy en día la Iglesia Católica está dividida. Antes había los diferentes grupos dentro de la Iglesia, pero había esa unidad, había ese caminar juntos, claro, siempre con sus diferencias, pero la Iglesia no es uniforme, es unida, pero no es uniforme. Y tenemos diferentes maneras de poder tener nuestra relación con Dios. Hay diferentes formas dentro de la iglesia. Algunas parroquias cuentan con todas estas formas, algunas otras con uno que otro grupo, pero en general nuestra iglesia tiene diferentes grupos, diferentes maneras de cómo relacionarnos con Dios de acuerdo a nuestra personalidad. Existe, por ejemplo, talleres de oración y vida, que son personas que buscan ese encuentro, esa intimidad con Dios
desde un silencio, desde una reflexión, desde una meditación. Pero es importante el silencio en ellos. Está el grupo de renovación carismática, donde el silencio parece que no está, ¿verdad? Y alabaré, y ven Espíritu Santo, y ya llegó, y las danzas, y está bien. Hay personas que les gusta y encuentran ahí esa relación con Dios. Hay quienes a lo mejor son más moderados, hay quienes les gusta participar desde la adoración nocturna, por ejemplo. Hay diferentes parroquias donde se tiene la adoración al Santísimo las 24 horas. Habrá quienes les gusta más estar desde la Sagrada Escritura. Habrá quienes les guste más la catequesis. Hay diferentes maneras del encuentro con Dios, pero a fin de cuentas tenemos que descubrir y darnos cuenta que estamos siguiendo al mismo Dios de una u otra manera, y que somos hermanos, que somos hijos del mismo Padre. Ayer creo que decía la palabra de Dios en la segunda lectura. A ver, he escuchado que están divididos, que unos dicen que son de Pedro, otros que son de Pablo, otros que son de Gallo. ¿Acaso Pedro dio la vida por ustedes? ¿Acaso Pablo fue crucificado? No, todos somos de Cristo. Y ahí es cuando muchas veces nosotros nos equivocamos, porque nosotros tenemos que buscar a Dios. Él debe de ser el centro de nuestra vida. Tenemos que seguir a Cristo, que es aquel que nos ha dado el ejemplo, que es el testimonio, es la medida. Pero muchas veces nos quedamos con el hombre. Ay, es que me gusta mucho ir con el padre fulanito. Ay, es que es el padre sotanito. Ay, es que si no es el padre menganito, entonces no voy a estar en misa. Ay, es que el padre fulanito ya lo cambiaron al otro lado del país. Voy a ir a verlo nada más porque es que con él sí sentía a Dios. Ah, caray, ¿qué está pasando? ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿En quién estás poniendo tu corazón? No es el hombre, es Dios. Y yo tengo que ir al encuentro con Dios, esté quien esté. Es verdad, dicen por ahí, ¿verdad? El medio tiene mucho que ver, pero a fin de cuentas yo tengo que buscar a Dios. Me acuerdo aquí en Montemaría, hace muchos años, Padre Rayito salía 2 fines de semana al mes a dar retiros, sobre todo al sur de la República, y no había más sacerdotes. Padre Jorge, que era el más adelantado, estaba estudiando, y los frailes que había en ese momento les tocaba hacer la celebración de la palabra, y se llenaba aquí. De repente veían que salía el fraile, que no estaba el padrecito, y la gente se iba, se levantaba y se iba, ¿no? Quedaba semi vacío. Una vez uno de los frailes, era carajo ese frailecito, Fray Sergio, no otro Fray Sergio, y se paró aquí. ¿Sí? Bueno, pues déjenme decirles que el Padre Rayito no está. Me toca a mí la celebración. Vamos a entrar en este diálogo con Dios, en esta celebración de la palabra, y el que no quiera, no voy a repetir la palabra que utilizó, pero les recordó el 10 de mayo. Váyanse al 10 de mayo, ándenles. Nadie se levantó y se fue, todos se quedaron. Dije, mira, todos se le quedaron. Sí, pues como que no quisieron ir allá, ¿verdad? Es triste cuando la gente busca al intermediario, busca el medio. Somos importantes, sí,
y le tratamos de echar ganas y tratamos de ser buenos, porque tenemos que ser el rostro de Cristo, pero no somos los importantes. El sacerdote no es el que va a sanar, el sacerdote no es el que te va a hablar, el sacerdote no es el que te va a salvar. Somos medios por el cual Cristo va a actuar. Es Cristo el que sana, es Cristo el que predica, es Cristo el que salva. Cuando tenemos esta conciencia, entonces buscamos a Cristo y no hay división, porque todos tenemos al mismo pastor. Pero cuando ya empezamos a ver a los hombres, cuando ya empezamos a ver las cualidades, y es que este me gusta, es que este no me gusta, entonces entramos en esta división. Hoy, desgraciadamente, la Iglesia ha caído en esta tentación. Y no solamente en los sacerdotes, en los grupos, en la manera de relacionarme con Dios, incluso con el vicario de Cristo. Ay, es que Francisco, es que Benedicto, es que algunos se quedaron con San Juan Pablo. No, es a quien el Señor ha puesto. Y a lo mejor, pues es que el otro era mejor. Sí, pero Dios está respondiendo con él. A veces en las parroquias también sucede, cambian al padrecito, cambian al párroco, ay, pero es que no sé qué, ay, es que no sé cuándo. Bueno, Dios pone al que es necesario. Me acuerdo una vez que me mandaron a estudiar a México en el 2005. Estuve viviendo como huésped con los misioneros de Guadalupe y llegando allá nos dijeron, pues mientras estén aquí, se les va a tratar como un misionero de Guadalupe más. Todos los derechos, pero todas las obligaciones. Claro, ustedes tienen que trabajar su espiritualidad, pero en todo el trato demás son como misioneros de Guadalupe. Fuimos a los ejercicios espirituales que nos mandaron esa ocasión y nos los dio un sacerdote de Veracruz, Padre José Juan, y nos hablaba sobre el Espíritu Santo en la iglesia, si no me equivoco. Y en una charla salió hablando de Monseñor Sandoval Íñiguez, el arzobispo emérito de allá de Guadalajara, porque pues tiene la fama de ser de carácter muy fuerte, de ser pues sí, a veces imprudente, como ya todo el mundo lo conocemos, ¿verdad? Nos platicaron de una anécdota donde pues todo el mundo se ponía nervioso con él y pues cometieron un error y lo exhibió enfrente de todos. Y alguien preguntaba al padre, ¿por qué este hombre con estas características, con esta cerrazón o pues con este carácter o esta manera de ser, ¿por qué ponerlo como cardenal? Y decía el padre el padre José Juan decía, uno no conoce la mente de Dios, pero Dios responde a las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Dice, miren, el cardenal Sandoval Íñiguez sí es de carácter fuerte. Dice, y diremos como se dice allá en mi pueblo, es calzonudo. No es de los que se andan con juegos, es así. Dice, pero la arquidiócesis de Guadalajara necesitaba un hombre calzonudo, un hombre de autoridad, un hombre de carácter, porque la arquidiócesis venía sufriendo. ¿Qué fue lo que pasó? Habían asesinado al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Y había una situación difícil. Había una situación también con el gobierno local.
Si hubieran puesto a un obispo bondadoso, de corazón suave, se lo hubieran comido. No hubiera podido con el paquete. Se necesitaba ese hombre. Hoy a lo mejor no se necesita tanto carácter. Bueno, ya hay otro cardenal que es más suave en el carácter, ¿verdad? No digo que sea divertido, no. Pero esa autoridad, a lo mejor no tan extremosa como Sandoval, es la necesidad que tienen. Aquí mismo nosotros en Tijuana, ¿verdad? Ay, pero es que don Rafael era así. Bendito sea Dios. Ay, pero es que don Francisco es así. Bendito sea Dios. Es el arzobispo que hoy necesita Tijuana. Y el día de mañana el Señor pondrá al otro arzobispo que será la respuesta para el momento. Así también. En su momento Juan Pablo II fue la respuesta. Benedicto XVI fue la respuesta a ese momento. Hoy Francisco es la respuesta a este momento. Y mañana, diría el padre Trampitas, ¿verdad? Cuando le preguntaron allá en la cárcel, donde él llevó a cabo su ministerio, y le decían los presos: Padre, y cuando usted se vaya, cuando ya no esté con nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? Y les dijo el Padre: no se preocupen, Dios va preparando, es más, ya está preparando al que viene después de mí. El padrecito no decía groserías, pero decía: y el carbón ni siquiera sabe que va a venir. Así fue. Cuando ya no estuvo el padrecito, el padre Trampitas, mandaron a otro y dio respuesta a las necesidades que había. Hermanos, no nos desviemos, no perdamos la paz ni la unidad. Es en Dios y en Cristo que ha sido enviado para que nosotros tengamos la salvación. Recordemos esa presentación de Juan que escuchábamos el domingo anterior, no ayer, sino hace 8 días. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es Él. Él es el centro de nuestra fe. Él es al que tenemos que seguir. Él es al que tenemos que imitar. Él es al que tenemos que caminar detrás de Él. Y Él va poniendo los elementos. Él va poniendo en su momento lo que se necesita. Por ahí decía un religioso: oye, es que ya no sé qué hacer. No aguanto al superior. Es que el superior es así, asá, asá, esto y lo otro, para acá, para allá, ¿no? Me enumeró todos los defectos del superior y no lo puedo obedecer. Dice: es que veo sus defectos, no lo puedo obedecer. ¿Qué hago? Le digo: salte. Deja la vida religiosa. Ay, ¿por qué me dices eso? Si no te quieres someter a la autoridad que Dios te está poniendo. Ay, pero ¿y sus defectos? A ti te importa un bledo sus defectos. Es la autoridad que hoy Dios ha puesto. Por ahí a veces dicen: pues antes era la obediencia ciega, hoy es la obediencia dialogada. No, no es dialogada, es obedecer a la autoridad. Oye, pero es que estoy viendo estos defectos. Ora por esa autoridad que tienes. Reza por esa autoridad que tienes para que el Señor lo purifique. Porque depende de Él tu salvación. ¿Cómo está mi obediencia a mi autoridad? A lo mejor ustedes como laicos dicen: ¿y a quién tengo que obedecer? A tu párroco. Él es el que está como autoridad tuyo. Ay, pero es que mi párroco es así, así. Dios te lo puso. ¿Ves todos esos defectos que tiene? Rézale a Dios para que se purifique. ¿Cuántas horas llevas de rodillas pidiéndole a Dios por la santificación de tu párroco?
¿Cuántas horas has pedido por él? Es bien fácil criticar, es bien fácil juzgar, pero qué difícil es orar por mi autoridad. A veces van por ahí los laicos de una parroquia a otra y este padrecito sí me cae bien porque sí me deja hacer lo que yo quiera. Pues quién sabe si te va a llevar a la salvación. Tenía un tío, en paz descanse, el hermano menor de mi abuelito, mi tío Isidro. Él tenía sus razones y tenía mucho dolor en su corazón y cayó en el alcoholismo. Él murió de cirrosis hepática, producto del alcoholismo que tuvo. Pero a veces iba a la iglesia y juraba: Padre, quiero jurar, no voy a tomar en tanto tiempo. Y cumplía sus juramentos. Pero en una ocasión fue y juró y su hijo se graduó y fue a la iglesia para ver si quería brindar con su hijo una copa nada más. Desgraciadamente se encontró un sacerdote que le dijo: no te preocupes, mira, échate tus chelitas o tu tequilita, 2, 3 nada más, sales a bailar, después te echas otro y nomás cuida que no se te suba. No, después cada ratito iba con el padrecito: ay, padre, este fin de semana, ándale, hazle así. Ay, no. Esos sacerdotes no nos sirven para la santificación, porque no nos están llevando hacia Dios. A veces nos caen gordos nuestros párrocos. Ay, es que es muy estricto, ay, es que esto es que está viendo por tu bien. Ahí en la parroquia donde estoy sirviendo, de repente la gente va: ¿qué se necesita para bautizar? Pues tener al niño o la niña, buscar unos padrinos que estén bien en cuestión de la fe, o bien casados por la iglesia o bien solteros. Si están bien solteros, que tengan sus sacramentos. Hay que traer la copia de la boleta de comunión y la boleta de confirmación. Ay, es que la iglesia pide mucho, es que cómo pueden exigir, es que dónde voy a encontrar padrinos. Y luego he visto ahí en el Facebook: ay, alguien que sepa de una parroquia donde se pueda bautizar sin que pidan tanto requisito. No importa que pidan una lana. Y desgraciadamente hay hermanos sacerdotes que caen en el juego. Ay, mira, en la parroquia fulanita de tal, ahí te aceptan todo. En la parroquia fulanita, ahí ni pláticas tienes que llevar. Yo nomás me pongo a pensar: ay, mis hermanos sacerdotes, ¿qué cuentas le van a dar a Dios? Que a veces nos critican: ay, pero es que los padres de ahí. Yo prefiero hacer las cosas como Dios manda. Y cuando nos pidan cuentas, aquí está, Señor. Hay que ver por la salvación de las almas, sí, y en algún momento, algún caso especial, se tendrá que ver algo especial, sí, pero no a todos. Hermanos, la división es del demonio. La división es soberbia. Porque no estoy siguiendo a Cristo, estoy siguiendo al hombre. Y la pregunta es: ¿a quién estoy siguiendo yo? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.